Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer de Job. La primera parte estuvimos tocando la introducción sobre los diferentes pensamientos, ¿verdad? Basado en esta introducción de en qué época se escribió este libro, eh, las diferentes opiniones que hay y por qué se basan en eso. Inclusive habló un poco sobre una serie que de momento me dio con mirar así basado en una referencia y que en esa serie tenían a Job como un yehudí. Y cuando decimos como un yehudí no necesariamente estamos hablando del pensamiento judío moderno, no, sino como un nieto de Jacob. O sea, que no era necesariamente un yehudí de religión, sino de linaje de sangre. Y dentro de todo lo que estuvimos tocando en esa introducción, terminamos con esa actitud, ¿verdad?, que tenía yo de ser ese protector familiar, no solamente en lo económico, en lo emocional, en lo que era educación, carácter, sino también en lo que era la vida espiritual. Y el escritor relata de que Job eh, hacía un procedimiento, ¿verdad?, de santificar a sus hijos, de clamar por ellos ante el Todopoderoso, por si acaso sus hijos en su corazón habían hecho alguna verá contra el Todopoderoso, si habían errado, si habían en su corazón habían hecho jatá, una transgresión. Y terminamos con esa parte y dejamos saber que íbamos a ver ahora este gran relato que comienza en el verso 6, donde nos dice que llegaron en un día los hijos de Elohim a presentarse delante de él. Así comienza este verso 6, diciendo: Vayehi Hayom Veyadvor Benei Elohim Le Haitzib al Yuhebehei Yavo Gam Hatzatan Betohem. Entonces, están, como en casi todos estos escenarios, los diferentes comentarios. ¿Quién entonces es el Hasatán? ¿Es el hijo de Elohim? ¿O uno de los hijos de Elohim? ¿O es ese ente, ese ser que se rebeló contra el Eterno y ahora está luchando en contra del Eterno para quitarle el trono, para quitarle todo el poder que tiene el Eterno y él entonces tener el absoluto control, autoridad de todo lo creado? Porque eso es lo que en la mente de muchas personas está. En que el Hasatán es un ente, es un ser que se rebeló en contra del Eterno y tiene mucho poder para tener la artimaña de en algún momento, si el Eterno se descuida, eh, suplantarlo.
Pero en esta conversación nos ayuda bastante a entender, por lo menos a este servidor, quién es el Hasatán. Porque dice que llegó el día y vinieron los hijos de Elohim a presentarse ante Jehová. Y vino también, o sea, ¿qué deducimos sobre este relato? Que al Hasatán no se le cuenta como hijo de Elohim, sino que dice que vino también el Hasatán entre ellos. O sea, vinieron los hijos de Elohim a presentarse ante el Todopoderoso y en medio de ellos se coló, se podría decir así, de una manera en la cual podamos entender, o también aprovechó el momento en donde los hijos de Elohim se iban a presentar ante él para él también llegar allí. Y ese es el rol de el adversario, de aquel que se pone en contra o es el que con sus artimañas o con su naturaleza pecaminosa o de acusador quiere detener todo lo que es verdad. ¿Y cuál es el trabajo de este adversario? Decirle a el Todopoderoso, este hijo tuyo ha transgredido, ha pecado. Por lo consiguiente, tú, que eres un juez justo, se supone que lo amoneste, que lo retribuya, que lo descalifique, que lo descarte, o sea, que no le manifiestes tu bondad y tu misericordia a una persona que es culpable. Porque escrito está, no darás por inocente al culpable. Y por eso vemos esta conversación interesante, porque el que toma la iniciativa aquí es el Eterno, no es el Hasatán. No es que el Hasatán menciona a Job, sino es el mismo poderoso Yuhebahei el que lo menciona de una manera, si podrían utilizar en nuestro lenguaje para poder entendernos, jactanciosa, orgullosa. Y es lo que nosotros deberíamos de anhelar. Como también creo que es en la carta que le escriben a los Ibrí, donde dice que él no se avergüenza de llamarlos sus hijos, ni llamarse él el Elohim de ellos. ¿Quién no le gustaría que el Todopoderoso dijera, este es mi hijo, él es íntegro, él es justo? Entonces, aquí estamos viendo como si fuese argumentos legales. Porque sigue diciendo, Vayomer Yuhebahei al Hasatan, Meain Haba. O sea, y le dijo Yuhebahei a el adversario, al Hasatan, ¿de dónde vienes? Vayaan Hasatan et Yuhebahei, Vayomer, Maoshe, Maoshet, Be'eret, U Mihi, Jaleja, Jalej, Ba. Y le dijo, vengo de merodear la tierra y pasear en ella. O sea, ¿qué es lo que está haciendo este adversario? Buscando quién realmente de los hijos del Eterno ha fallado, ha quebrantado, se ha alejado, se ha caído, ¿verdad?, en esas artimañas del adversario y ha infringido para presentarse delante del Eterno a acusarnos, a acusarnos.
a acusarnos legalmente para que, como Él no nos puede tocar, como Él no puede hacer nada en contra de nosotros, pues hace que el Todopoderoso sea el que, o bueno, dentro del rol de Él, del que cumpla su justicia en aquellos que fallan. Por eso, cuando Él dice eso, ya el Eterno sabe qué es lo que está buscando el Hasatán. Por eso vemos que la iniciativa viene del Todopoderoso, pero no porque no sepa qué fue lo que le quiso decir a Satán cuando le dijo, vengo de rodear la tierra y de pasear por ella, o sea, de estar merodeando. ¿Y a quién asumimos que estaba merodeando? A Job. Merodeando a Job, buscándole por dónde podía entrar. Y pareciera que no había opción delante de el adversario como entrarle a Job. Y es lo que el Todopoderoso le dice, Vayomer Yahweh al Hashatam, Hazamet lebeja al Abdi Ayob ki en kamohu ve'eretz ish tam vayashar yir'a Elohim bezar marra. Y le dijo Yahweh al Satán, ¿no te has fijado? O sea, ya el Todopoderoso sabe que sí se fijó. Y lo vamos a saber por la respuesta que le da el Hasatán. Dice, ¿no te has fijado ni has prestado atención en mi siervo Job? Pues no hay como él en la tierra un varón íntegro, recto y temeroso de Yahweh. ¿Y qué? Y apartado del mal. Y apartado del mal. Y esto lo vimos en la introducción de este libro, en donde dice que Job no era solamente una persona íntegra, una persona recta, una persona temerosa, sino también una persona apartada del mal. Y siempre me impresiona eso, porque una de las cosas que sabemos nosotros hoy en día es que vivimos igual que me imagino yo, en medio de su generación, vivimos en un escenario donde el mal está al alcance de una mirada, al alcance de abrir la puerta de tu casa, al alcance de cualquier pensamiento que te lleve arrastrado. Sin embargo, el ejercicio de Job que hacía que el Todopoderoso lo describiera de esa manera era porque era una persona que estaba totalmente, se podría decir, consciente, no anestesiado ni asimilado por el mundo, sino consciente de quién era él. Y eso en todas las generaciones, inclusive creo que fue en Kohelet, donde Shlomo lo dice, que el mucho conocimiento trae también aflicción. Y eso lo vivió también Shaul, cuando dice, a mí me hubiese gustado ser a veces hasta apartado de todas estas cosas, anatema, por causa de mi pueblo. Porque nosotros tenemos que entender que la artimaña del adversario es buscar por dónde entrar. Y si tiene que utilizar algún familiar, alguna persona cercana, cualquier cosa para, obviamente, como vamos a ver ahora,
con el permiso, pues va a hacerlo. Y yo me identifico mucho con este personaje porque trato de aplicar a mi vida dentro de las circunstancias que me están asediando, se podría decir, como cualquier persona normal que le sirve al Eterno. Y a veces uno en medio de su fortaleza o de debilidades, pero yo siempre me quedo pensando y diciendo, yo no sé, así como yo tampoco sabía, yo no sé qué está pasando en estos momentos, a menos que el Eterno no nos revele, qué está pasando en los escenarios espirituales basados en mi emuná, en mi peregrinar. Y el Eterno, lo que sí sé es que el Eterno, así como con yo, lo que anhela y lo que desea es que nosotros nos mantengamos limpios, íntegros, rectos y apartados del mal en medio de cualquier adversidad. Sigue diciendo, ¿verdad? Porque el Eterno le dice, este hombre está apartado del mal. La respuesta del adversario es, Vaya'an al Satán et Yevehei Vayomer. Y le dijo, le respondió el Satán a Yevehei y le dijo, Jajinam, o sea, de gratis, Yir'a Ayob Elohim. O sea, tú crees, mira el argumento del Hasatán. ¿Tú crees que es de gratis? O sea, que Job te está sirviendo, que Job está siendo íntegro, que Job está apartado del mal, que Job es temeroso de ti en vano. O sea, en vano no, de gratis, de balde. O sea, ¿tú crees que él no lo está haciendo, que lo está haciendo por amor o tú crees que lo está haciendo por algún interés? Eh, ah, Y esto obviamente destruye cualquier doctrina que nosotros queremos tratar de adjudicar o poner en la mentalidad de cualquier persona y apoyarnos en cualquier verso de escritura. De que no, si tú le sirves al Señor, todo te va a ir bien y entonces vas a prosperar y entonces vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y el Señor se compromete en hacer... O sea, ese es el argumento del adversario. Ese es el engaño del adversario. Introducirte en tu mente, sírvele al Señor mientras Él te ayude. Mientras tú estés viendo prosperidad. Entonces, aquí el adversario queda en ridículo porque el Eterno le demuestra por medio de todo lo que vamos a estar viendo en este libro, que los hijos de Él, los que son íntegros, los que son rectos, los que son temerosos y apartados del mal, le sirven al Eterno, como dice Shaul, no importando las circunstancias, sea en la abundancia, en la riqueza, en la tristeza, en el gozo, en cualquier temporada, lo que es inconmovible es su emuná. Y mira el argumento tan débil del adversario que dice, por nada te teme el Elohim. Dice, Halo et Zavta Be'ardu u Ve'ad Beiti u Be'ed Kol Asher Lo Mezivib Ma'azed Yadi Barhat Umekunahu Peretz Be'eretz. Dice, ¿acaso no él te sirve a ti y no fue porque le perdona? Dice, y no tú fuiste que le pusiste vallado al entorno de él, a su casa, al entorno de todo lo que le pertenece a él, todo a su alrededor, de sus manos, y lo has bendecido, su hacienda, y se desborda por la tierra. O sea, está diciendo, pues claro que te va a servir y se va a mantener así en gozo. Porque sabe que si no lo hace, tú no le vas a dar las riquezas que tiene, tú no le vas a dar la abundancia que tiene. Pero quítaselo a ver si es verdad que el gas pela o no pela, como decimos en nuestro país. En el 11 le sigue diciendo,
Ve'alen shalachna yagdecha ve'ena ve'kol asher lo im lo al peneja llevareja. Dice, pero de cierto, extiende ahora tu mano y toca todo lo que en él pertenece y verás, si no contra tu cara te bendice, traducido el maldecir. Esto lo vamos a explicar ahora desde mi punto de vista, de una manera en la cual yo considero que también se pudiera leer y que lo encontré sumamente interesante. Entonces, el adversario, como enseñanza para nosotros, revela que es una realidad, que él no puede tocar a los hijos del Eterno. Así que si usted está en una mentalidad de que usted le sirve al Señor, de que usted ha creído en el Mesías Yeshua, usted no tiene que tener temor del adversario. Téngale temor al Eterno. Usted no tiene que estar pensando en que va a venir un mal de la nada y te va a arruinar la vida. No, no sucede nada si el Eterno no lo permite. Y si el Eterno pone un cercado en tu vida, en tu casa, en tu familia, por más que el adversario quiera entrar para desgraciar o para quitar o para hacer lo que quiera hacer, algún mal de acusación en contra tuya, no lo va a poder hacer. Y aquí en este relato lo reconoce. Dice, pues claro. ¿Qué te sirve? Claro que yo no puedo hacerle nada, por más que lo merodee, no le puedo hacer nada porque tú has puesto un cerco alrededor de él y no me lo has permitido. Pero déjame tú, dame permiso y déjame probar para que veas como él. Y dice, para que veas como él, como dice, toca, ya deja de tocar, Behol Asher Lo, todo lo que le pertenece a él. Y sí, verás, Lo al Peneja Llevareja. Traducido literalmente, de cierto, envía ahora, o sea, déjame a mí a ir ahí, allá, envía ahora tu mano, o sea, como si tú me llevaras así en tu mano hasta donde él esté y me permites tocarlo. Todo lo que le pertenece, permíteme tocar, envíame a mí ahora a tocar todo lo que le pertenece. Si no, y verás, si no, contra tu cara bendicirá. Y me quedaba yo analizando y diciendo, ok, esto puede ser un eufemismo, que así es que la mayoría lo han entendido, un eufemismo, donde utilizan la palabra baraj o yevarej, para no decir una palabra negativa cuando se refiere a ir hacia el Eterno. Pero ¿qué tal si lo leemos desde mi punto de vista, que yo considero que le puede estar diciendo dentro de mi contexto de la lectura, que le puede estar diciendo, oye, déjame tocarlo, todo lo que tiene, y verás si ya él no vuelve, o sea, en pocas palabras, vas a ver que él no va a volver a tu presencia a bendecirte. O sea, diciéndole en pocas palabras, o sea, Él está y se pone delante de tu presencia a bendecirte con holocausto, por sus hijos, por Él, a agradecerte, a llevarte, se podría decir, sacrificios de gratitud. Y todo eso es una manera de Él bendecirte a ti de agradecimiento. Pero déjame tocar todo lo que tiene y verás que cuando Él no tenga nada, no va a presentarse más delante de ti a bendecirte. Y esto me lleva automáticamente a lo que Yeshua, nuestro Mesías, nos enseña a nosotros
por medio de lo que le dice a los discípulos, que hay diferentes campos en donde cae la semilla y que hay uno de esos campos en donde cuando la semilla cae, la persona cree al principio con gozo, pero cuando viene la adversidad, los problemas o los afanes de la vida, ¿qué hace? Que no da el fruto esperado y la persona se seca y se va. O sea, como dicen, en las buenas todo el mundo baila, pero cuando le toca la fea, nadie quiere bailar. Entonces, si yo me voy literalmente y basado en mi entendimiento, que también pudiera leerse de esa manera, lo que le está diciendo el adversario al Todopoderoso: oye, los hijos tuyos se presentan a bendecirte delante de ti porque tú los tratas bien, pero déjame que las cosas no le vayan bien para que vean cómo dejan de venir ante tu presencia a bendecirte. Se van a ir a bendecir y a buscar otro poder por otro lado para que los saque del hoyo o de la prueba o de la tragedia de la cual están pasando. Cuando vean que tú ya no los estás protegiendo, cuando vean que tú, dentro del punto de la mentalidad del creyente, que a veces nos suceden cosas que pensamos que el adversario nos ha dejado solos. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien se siente abandonado por otra persona? O por el ser al cual tú confiaste que nunca te va a permitir que te llegue el mal a tu vida. Lo que lamentablemente sucedió con el pueblo de Israel. Comenzaron a refugiarse en otras deidades. Y eso es el significado de decir: verás que ya no va a presentarse delante de ti a bendecirte. La respuesta del Todopoderoso es: Vayomer Yevahei al Hasatán, Ine kol asher lo. Le dijo el Todopoderoso Yevahei al Hasatán: he aquí todo lo que tiene él, lo, belladeja, lo pongo en tu mano. Rag elai al tashlach yadeja, beyadze Hasatán meat penei Yevahei. Le dijo: todo lo que tiene él, o sea, todo eso material, las camellos, los hijos, que no es material, los hijos ya vamos a ver que es algo más personal, pero todo eso, mayormente eso material, todo eso que le pertenece, que los hijos también le pertenecen a Job, lo voy a poner en tus manos. O sea, voy a permitir esto, pero a él no lo vas a tocar. A él no voy a permitir que alargues tu mano. ¿Y qué sucede? El adversario aprovechó. Vayehi hayom u benei u va'anato al-hu beyistei yan bebeit a heihem abajor. ¿Y cuál fue la oportunidad del adversario? Y llegó el día cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito. Interesante, porque comienza hablando de los hijos, pero después habla de toda la desgracia de todo, o sea, se podría decir así, porque lo que es material, el Eterno te lo multiplica 100,000 veces más, y obviamente la historia de Job es una de las pruebas más contundentes de eso.
Y también nos enseña, por si acaso hay alguien escuchando que todavía cree y piensa que esa estrategia, ¿verdad?, espiritual o religiosa que le han enseñado es la correcta, de que hasta una canción salió sobre eso. Eh, Arrebatarle al adversario lo que a uno le pertenece. O sea, yo te quito lo que tú me has quitado, pero te lo quito espiritualmente. O sea, ¿cómo? ¿Qué bueno viene del adversario? ¿Qué bueno viene del adversario? ¿Y qué el adversario te puede quitar si el Eterno no lo permite? Entonces, si por ejemplo yo tengo una botella de agua, ponerlo más simple y sencillo, tengo una botella de agua que el Eterno me dio y por una otra razón el Eterno permitió que el adversario me la quitara o ya no estuviese bajo mi pertenencia, yo confío en que el Eterno me puede dar, no una, me puede dar 10 veces más. Yo no voy a ir a donde el adversario a decir, yo vengo con la autoridad del cielo, a tratar de yo impedir lo que el Eterno está permitiendo o, y está utilizando para algo mayor. Entonces, si ya es tocado por lo que es el adversario, ya yo no lo quiero. Yo lo que quiero es que lo que el Eterno tiene para mí. Entonces, dice que el adversario utiliza todo este escenario de los hijos. Están bebiendo vino, se ponen a fiestar. Entonces, ya ahí tiene por dónde entrar y ¿qué hace? Pues vamos a causar lo que tiene, lo que él cree que va a hacer que Job cambie su integridad. ¿Y qué dice? U malha va al Job Vayomer. Y vino un mensajero hacia Job y le dice, Habakar haya a Razot veja a Tanot Raot al Yadaihem. Y vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas pastando junto con ellos de mano a mano. Vi tafel zava u tekaham yaen anairim ahu lefai harab a malata rak ani levadi lehagid leh. Y cayó el sabeo y se los llevó. Y a los criados hirieron a filo de espada, y escapé yo solo, y solo para contártelo a ti. Ot ze medaver aze vo vayomer im Elohim neflae min hashamayim beta'aver vezaem u be'arim u ta'arhaleb be'melata rak ani lebdi lahagid lah od ze medaver aze. Dice, perdona, leagid leh. Hasta ahí. Dice, y aún este estaba hablando y vino otro, o sea, y este otro vino y dijo, fuego de Elohim. Imagínense lo que le está diciendo a Job. Fuego de Elohim, le dice. No le está diciendo como al principio. La primera noticia fue, vino un sabeo. O sea, ya Job puede decir, oye, me están merodeando los enemigos, sucedió esto, pero el Eterno
se va a encargar de hacerme justicia, va a pelear por mí. No, ahora está diciéndole, vino fuego del cielo de los Shamaim. Cayó fuego del cielo de Elohim y quemó las ovejas y los criados y los consumió y escapé solo yo a mí solas para contártelo a ti. O sea, no es lo mismo que el golpe venga de afuera a que venga de adentro. O sea, no es lo mismo que tú digas, oye, poniendo un ejemplo hipotético, oye, me han robado. ¿Quién habrá sido? Y que alguien te diga, mira, es que hay muchos ladrones por ahí últimamente que se están metiendo a los hogares a robar. Y uno dice, pues voy a llamar a las autoridades para que hagan justicia, todo el proceso. A que digan, mira, no, desde tu misma casa, la persona con la que más tú confías, esa fue la que te robó. O sea, no era lo mismo que te diga, el adversario está acechando, a que te digan del mismo cielo, el mismo Elohim al cual tú le sirves, al cual tú le has sido íntegro toda tu vida, al cual tú le eres temeroso, ese mismo Elohim se ha levantado contra ti. Y mira lo que ha hecho. Obviamente estamos hablando en el escenario que ya nosotros entendemos, que es lo que el adversario está haciendo que entre en la mente de Job, que es el mismo Elohim quien lo ha abandonado. Y sigue diciendo, Adze, Medaver, Adze, Va, Vayomer, que Shdi, Zamu, y aún este estaba hablando y este otro vino y dijo, los caldeos formaron Shalesh, Roshim, 3 bandas, Beyi Pa'ashtu al Namelim, Beyi Kahum, et Ha'anarim, Ha'hu, Lefi, Harab, Beyamalta, Rak, Ani, Levadi, Lehagid, Leh. Y estos, ¿verdad?, caldeos formaron 3 bandas y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y a los criados los hirieron a filo de espada y solo escapé yo para contártelo. Una aclaratoria. Cuando el escritor está relatando que todavía aquel no había terminado de hablar y vino otro y el otro no. O sea, el escenario no es que todo sucedió el mismo día. O sea, bueno, desde mi punto de vista y mi visualización lógica. O sea, cuando está diciendo eso es que fueron escenarios uno tras otros. Uno tras otro. O sea, no había terminado yo de digerir bien el haber perdido cierta, se podría decir, cierta empresa, por poner un ejemplo, la empresa de la ganadería, y de momento, ¡pup!, no se recuperó bien yo y vino la otra catástrofe. Y no se había recuperado bien y viene la otra. Y no se había recuperado bien y viene la otra. Sin embargo, en todas esas yo no vemos una reacción tan drástica, y es lo más normal, porque las cosas materiales son materiales, pero cuando tocan a uno de los hijos, a alguien que uno ama, que uno quiere, pues la reacción es totalmente diferente. Pero habían herido y matado a sus siervos, a los que él tenía a cargo de su ganado. Y dice, Ad ze medaver aze vo vayomer benaija u banoteiha olhim vishtim yam bebeit
a Hijem a Bajor. Y lo mismo que como comienza el relato de todos los escenarios que le suceden a Job uno tras otro, termina con este, como el principio. Y este todavía no había terminado de hablar, y aún hablando, el otro vino y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino, en casa de su hermano el primogénito. Bejiné Ruach Gadolá, y vino un viento grande, Be'a, Me'aver, Me Midbar, del otro lado del desierto, Vayagá, Va'arba, Penot, y tocó los 4 columnas, Ha'abait, Ayafel, al Haniarim, U Me'ato, Be'amalta, Rak, Ani, Levdi, Lehigi, Lech. Y tocó las 4 columnas de la casa, y cayó la casa sobre los jóvenes, y murieron, y escapé solo yo a solas para contártelo a ti. Otro escenario para que vean cómo las artimañas del adversario, hacernos creer que todo lo que nos está sucediendo es porque el Eterno nos ha rechazado, es porque el Todopoderoso la tiene contra nosotros, es porque hicimos algo horrible y el Eterno nos está derramando juicio sobre nuestras vidas. O sea, porque no era lo mismo que vinieran los sabeos o que vinieran los caldeos y mataran a los 4 hijos, a que ellos murieran de manera de la que murieron. Porque si hubiese sido el hombre el que hubiese pasado la espada por los hijos, lamentablemente lo hubiese matado, Job tuviese todavía la percepción de que no, ¿saben? La mente del ser humano, de que el Todopoderoso va a hacerle justicia ante esos adversarios que están tratando o que le hicieron eso a sus hijos sin ninguna clase de argumento o justificación, que fueron personas a quienes él les puede echar la culpa. Pero aquí no hay manera de echarle la culpa a alguien, porque fue un viento que vino del otro lado del desierto. Y Dios sabe que el que conoce y el que permite y el que ordena todas las cosas atmosféricas es el Eterno. Pero ¿qué hace Job? Dice: Vayakum Job, Vayikra et Me'alu, Beginutz et Rosho, Vayafel, Harza, Beishtahavu. Y se levantó Job y rasgó su manto y rasuró su cabeza y cayó en tierra y hizo Ishtahavu, se postró. Vayomer, y dijo: Aram Yatzachti mi beten. O sea, desnudo salí del vientre y de mi madre. Be Aram Ayashub Shami o Shama Yuvehei Natan Yuvehei Lekach Yahi Shem Yuvehei mi Barej. Y por eso es que yo, desde mi punto de vista y desde mi razonamiento, desde mi entendimiento, yo entiendo que esta parte en donde el adversario le dice al Todopoderoso: quítale esas cosas y verás como ya no vendrá ante ti a bendecirte. La respuesta está aquí de que quién tenía la razón.
Si el Eterno diciéndole, Él va a mantener mi integridad, Él va a tener su integridad, o el adversario diciendo, ya no va a venir donde ti a bendecirte. Porque cuando le suceden todas esas cosas, lo que espera el adversario es que Job no bendiga más al Eterno, sino que lo maldiga desde el punto de vista de ir a bendecir a otros, de serle infiel. Sin embargo, Job, como el Todopoderoso sabe lo que ha puesto en la vida de Job, mira lo que hace Job. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yu Hei dio y Yu Hei la quitó, se podría decir así, o se llevó. Sea el nombre de Yu Hei bendecido. Vekol sot lo jata Job velo natan tefilá le Elohim. Y en todo esto no pecó, no erró Job y no atribuyó un despropósito a Elohim. O sea, no dijo, Elohim está errado en esto. No dijo, Elohim en esto se equivocó. O Elohim no es tan justo como yo me lo imaginaba. O no es tan bueno como yo pensaba. Y por eso, este relato de la historia del libro de Job nos enseña a nosotros, y creo que es lo que voy a estar recalcando continuamente, que nos veamos como Job. No sabemos lo que hay en los cielos. Cuando nos suceda una adversidad, como nosotros las vemos y la llamamos hoy en día, problema, postrémonos a orar al Todopoderoso y digamos, Padre amado, ayúdame a mantener la integridad como la mantuvo Job, como la mantuvo el Mesías, obviamente, en medio de todos esos vituperios. Mi temor a ti y a mantenerme apartado del mal. Porque muchas personas, cuando suceden circunstancias difíciles, y pongo un ejemplo moderno, personas que por una u otra razón, económicamente, financieramente, les iba bien. Pero esa manera de mantener ese estatus financiero de comodidad no era de manera lícita, sino de manera ilícita. Llega a lo que es el punto de llamado, arrepentimiento, glorificar al Eterno por haberlo perdonado, restaurado, por haber hecho algo en su vida que lo lleva a entender cuál es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué sucede? Que de momento se ve en un escenario en donde su vida económica, financiera no es la misma. Y como toda su vida lo que han hecho es, o lo que saben hacer es eso, se sienten en un limbo, eh, hablando de ese punto de vista. ¿Qué sucede? Comienzan a mirar otra vez hacia el mal. ¿Para qué? Para entonces ellos decir o justificarse de que es que esta es la única manera en la cual yo solamente sé ganarme el pan de cada día. No hay otra manera. Y como de la otra manera siento que no me da, porque mi manera o mi estilo de vida no llega a eso, pues tengo que hacerlo de otra manera. Y es triste porque el llamado del Todopoderoso es glorificar y bendecir su nombre en todo tiempo. En todo tiempo y en todo momento. ¿Fácil es? No es fácil. Que a veces patinamos, como decimos en nuestro país, patinamos. Pero que al final del camino nosotros podamos decir, el último paso que di, lo dimos
glorificando al Eterno, bendiciendo al Eterno. Tal vez en medio del camino me tambaleé, tal vez vinieron vientos, como dice el Mesías, golpearon contra esa casa, pero si nosotros estamos fundamentados sobre las palabras del Mesías, la casa permanecerá firme, aunque los vientos den, aunque soplen, aunque parezca que la casa se va a caer. Nuestra seguridad es que no se va a caer, porque están fundamentadas sobre la roca. La próxima ocasión vamos a estar hablando del capítulo 2, hasta donde lleguemos, para seguir aprendiendo de la historia de este hombre, de su relato, de cómo el Eterno trabaja en la vida del ser humano. Y nosotros seguir aprendiendo en medio de este peregrinar hasta la venida de nuestro gran Salvador, Yeshua HaMashiach. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.